llegó un momento en que llegaron a decirme que ya no iba a ver a mi familia, que iba a estar arrestado, que porque había vulnerado la soberanía del país, ¿no? Beto, ¿cómo estás? Estamos aquí con Nina y con Ame. Hola, Beto. Hola, Beto. Hola, Nina. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Estamos, justo a la mitad nos estaba de lo que nos estaba contando Nina, de cómo fue la experiencia cuando ustedes se separaron llegando a la frontera del estado de Cúcuta, ¿correcto? Sí. Y Nina ya nos contó acerca de la muy intimidante reacción que tuvieron las Fuerzas Armadas en Venezuela cuando la recibieron, siendo ella nacional, siendo ella venezolana. Entonces ahora queremos preguntarte sobre tu experiencia cuando ustedes se separan en la frontera y tú estás como extranjero, como mexicano y además como periodista en este momento tan crítico y tan delicado en Venezuela. Sí, cuando nosotros nos separamos, las Fuerzas Armadas de Venezuela pues me detienen y comienzan a interrogarme, ¿no? De para qué quería pasar al país, cómo, pues sí, o sea, cómo es que había llegado ahí, para qué estaba ahí. Entonces, pues fue una presión psicológica bastante fuerte. ¿Usaron tortura? Llegó un momento en que... ¿Psicológica? Yo creo que tortura psicológica sí, porque tortura física no hubo en ningún momento, pero yo creo que juegan mucho con tu mente. Llegó un momento en que llegaron a decirme que ya no iba a ver a mi familia, que iba a estar arrestado, que porque había vulnerado la soberanía del país, ¿no? Datos más, datos menos, pero básicamente fue lo que comenzaron a decirme. ¿Te arrestaron en un cuartel o fue en un lugar improvisado? Pues eran como unos, es que no sé si llamarlo cuartel o no, pero sí eran como unas oficinas donde había puro militar. Quiero pensar yo que sí era un cuartel. ¿Y cuánto tiempo te tuvieron ahí detenido? Fueron entre 4 y 5 horas. No recuerdo bien, pero fue entre 4 y 5 horas. Lo que pasa es que cuando estás ahí el tiempo pasa, pues no sé si llamarlo así, pero pasa muy rápido. O sea, pasan tantas cosas, te llaman para preguntarte unas cosas, te vuelven a sacar de la oficina, se ponen a hablar entre ellos. Entonces, no dimensionas bien cuánto tiempo realmente estuviste ahí. ¿Y por qué te soltaron? Según ellos me dijeron que no era por gusto de ellos. Quiero pensar que fue decisión de algún mando superior que ellos tenían. Y pues sí, o sea, de repente me dijeron, te vamos a soltar, no es por gusto, pero pues ya en este momento vamos a sacarte de aquí, ¿no? Entonces cuando pasa eso, me regresan mis cosas, me quitan una cantidad de dinero. Y de repente pasan a decirme, pues vamos a hacer una inspección física. ¿Por qué te quitaron el dinero? ¿Es eso? ¿Te lo pidieron como soborno para dejarte libre o te lo quitaron como confiscándolo? Ellos tenían mis pertenencias desde un inicio, desde que me detuvieron ellos tenían mis pertenencias. Entonces yo al momento de que me dicen que me van a soltar, me dicen, pero tienes que dejar una ofrenda, me lo manejaron así. Tienes que dejar una ofrenda porque ya no hiciste perder tiempo y shalala. Entonces ellos tenían todo, sabían perfectamente cuánto dinero traía, tenían mis celulares, tenían mis carteras, mis identificaciones. Y me dijeron, pues tú dinos cuánto nos vas a dejar de ofrenda. Y yo, pues tú estás viendo la cantidad exacta que tengo, ¿no? Entonces en ese momento agarraron 2 billetes de $5 y me dijeron, ten para que te regreses. Pasa esto. ¿Y cuánto dinero te quitaron? Mis pertenencias, $150. $150, ¿entre cuántos policías o cuántos militares que estaban ahí? En el momento en el que me dijeron eso, solo había 2 personas ahí. Ok, 75 por cabeza. Pues quiero pensar que así fue.
Y cuando te soltaron, ¿cómo pudiste tú reunirte con los compañeros de Fuerza Informativa? Cuando termino esa reunión con ellos, te digo que antes de pasarme a otras oficinas donde ya era como de migración, donde ya había mujeres y todo eso, porque en el lugar donde me tenían en un inicio solo eran militares hombres. Termino de estar con ellos, antes de pasarme a otras oficinas me dicen, pero te tenemos que hacer una inspección física. Y yo, ¿cómo es eso? Me dijeron que me quitara la ropa, me dejaron solamente en ropa interior y pues ahora sí que me revisaron todo, ¿no? Termino de eso, me dicen, vístete, me dan mis pertenencias y me pasan a unas oficinas de migración donde ya había mujeres y pues de otro estilo, ¿no? Me dijeron que no era bienvenido en el país, me hicieron firmar una hoja en donde me estaban notificando que me estaban soltando, me tomaron mis huellas y me regresaron mi pasaporte y me dijeron, pues vete, ¿no? Regresa a Colombia. En ese momento salgo de las oficinas y había una persona, un motociclista afuera, que me dijo, te agarraron, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, pues súbete. Dice, ¿para dónde vas? Le digo, pues voy aquí nada más a la frontera donde están los demás medios. Me dice, súbete, yo te llevo. Me lleva hasta ahí y ahí es cuando puedo reunirme con el equipo de Irving Pineda y su equipo que estaban en ese punto. ¿Y ya no pudiste tú regresar, pues, al plan que tenían originalmente? ¿Ya no entraste tú a Venezuela? ¿Ya no? No. Ya después de eso no quisiste arriesgarte. No, o sea, en el momento en el que yo entré a Venezuela fue por un desconocimiento, o sea, nosotros habíamos pedido a unas personas, unos taxistas que nos llevaran pues a una, no sé cómo llamarlo, una garita, a un lugar de donde pudiéramos sellar el pasaporte y poder entrar de manera legal. Quiero pensar que por desconocimiento tanto de nosotros como de ellos, que a lo mejor no nos habían entendido, fue como pudimos ingresar al país. Entonces a nosotros nos detienen ya cuando íbamos de regreso porque precisamente vimos los retenes militares y dijimos, no nos vamos a adentrar a un país en donde no tenemos un permiso oficial, ¿no? Entonces al momento de regresar fue cuando nosotros nos detuvieron. Entonces evidentemente no íbamos a intentar entrar al país de manera ilegal, ¿no? Excelente. ¿Y cuál fue, qué era lo que pasaba por tu mente después de haber pasado pues lamentable suceso, este susto? ¿Qué fue lo que sentiste, lo que pasaba por tu mente? ¿Cambió el objetivo? O sea, bueno, además del plan, pero ¿qué fue lo que te motivó todavía como a seguir con esto? Pues en el momento en el que ellos me tenían detenido, pasaba por mi mente muchas cosas, ¿no? O sea, una impotencia, porque además tu vida en ese momento depende de unas personas que además tienen un régimen muy cuadrado, ¿no? O sea, ellos no ven aristas de la versión que tú estás dando, o sea, para ellos eras una persona no bienvenida en el país y ellos eran militares que podían hacer contigo desde, pues digo, o sea, podían meterte prisionero, podían desaparecerte, o sea, porque realmente no había por qué, ¿no? O sea, ellos podían hacer lo que quieran contigo. Entonces, se siente una impotencia, un miedo. Yo llegué a pensar en un momento que ellos me podían encarcelar y pues si ellos no querían nadie se enteraba, ¿sabes? Entonces sí, son muchas cosas las que llegan a pasar por tu mente. Yo creo que el tiempo que estás ahí se te hace corto por eso, porque entre lo que tú escuchas que ellos dicen, entre lo que te dicen a ti, te amenazan, te gritan, golpean, no golpearme a mí, golpeaban la mesa, golpeaban así, te preguntaban, ¿qué es aquí? Dinos la verdad, que no sé qué, o sea, cosas como esas sí llegas a pensar en un momento que pues tu vida está en riesgo, ¿no? Pues Beto, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y pues te mandamos un abrazo, esperemos que ya todo esté mejor y pues bueno, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, y mis respetos. Y pues a veces son los costos de esta tan noble profesión. Que estés muy bien y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Dramático. Muy fuerte. Muy fuerte. Y sí me interesaba mucho saber lo que pasaba por su mente, porque creo que justo ibas a entrar como a ese tema, Nina, de
de que tenías que ir por la nota, ¿no? De que tú viniste por algo y tenías que hacerlo, pero muchas veces pues nos olvidamos de este otro lado, de que al final de cuentas eres un ser humano y sientes y tienes miedo y aún así tienes que ir por esa información, ¿no? Claro, pero imagínate el miedo que podemos sentir como periodistas los 5 o 6 días que estuvimos ahí. Compáralo con el miedo que tiene un venezolano desde hace 26 años. No puede salir. Ese miedo ya es normal. Entonces, cuando tú vas a Venezuela, tantas cosas que para ti son normales, como tener luz, o como ir al súper y comprar lo que tú quieras, allá es una anormalidad absoluta. Cuando yo llego a Caracas me encontré con una ciudad muy extraña, porque la vida transcurrió normal y entonces yo dije, no, aquí no está pasando nada. Y llamé a México y dije, ¿saben qué? Es que aquí no está pasando nada. Pues que esa es la noticia. Que la normal, eso acostumbraron a los terremotos políticos, que este es uno más, aun y cuando este signifique la captura del presidente. Entonces, normal. La gente no puede celebrar, no significa que no estén contentos. En julio de 2020, el 28 de julio de 2024 quedó claro, hubo unas elecciones y quedó claro que más del 60% de los venezolanos que votaron están en contra del régimen. Evidentemente, bueno, Maduro no respetó esos resultados y entonces por eso a muchos no les gusta que se le llame presidente, porque desde entonces es más bien un usurpador. Pero más allá de eso, la gente en la calle lo celebra muy callado. Por ejemplo, estaba yo tomando un desayuno con una pareja amiga. Estaba yo acá y ellos estaban frente a mí. Y esta chica me está contando, bueno, cómo lo vivió. Yo estaba durmiendo, acuérdate que fue en la madrugada. Sí. Y pasó esto y entonces, y ella dice la palabra gobierno cuando el mesero se acerca a entregarnos el desayuno. Y ella dice, ay, perdón. O sea, pidiéndole perdón al mesero, o sea, como muy asustada porque el mesero la escuchó. ¿Qué pasa? Que en Venezuela se vive hoy en día como en el Holocausto. Como en silencio. No puedes, te señalan, marcan las casas de quienes están a favor y en contra, porque las casas marcadas entonces no reciben, en los barrios reciben una caja de alimentos semanal, mensual, cuando llega. Pero te estoy diciendo de alimentos que es 3 o 4 bolsitas de algo. O sea, no es una caja, no llega ni a la cuarta parte de la canasta básica. Entonces la gente tiene mucho miedo y a ella le dio mucho miedo que el mesero la escuchara porque no sabe quién es él. Cuando yo le ofrecí a la gente, me costó muchísimo encontrar entrevistas de testimonios de venezolanos que me contaran porque nadie quiere hablar. Nadie. Le ofrecías, mira, pero solamente tu voz, no va a salir tu cara. No quiero. En tu casa, digamos, hagámoslo en tu casa para que en la calle no nos vean, evidentemente con un tripié y un teléfono, porque bueno, para el gobierno esos son armas de guerra. Y en su casa nadie lo quiere hacer porque no conocen, o sea, no saben si el vecino sigue siendo, no sigue siendo, sí. te va justo a señalar, no te va a señalar. Entonces la gente tiene miedo ahorita hasta del vecino. ¿Todavía permiten en Venezuela que la gente se reúna en sus casas o en algún restaurante, pero que sean varios? Porque tengo entendido que en Cuba no permiten eso, justo para evitar que comiencen una conspiración. Puedes reunirte, sí, pero es bien peligroso hablar del gobierno. Porque si alguien te escucha, por ejemplo, tengo una conocida que esta es su casa y a 3 casas vive un militar. Un militar que todavía está con el régimen. Ella no puede hablar nada, porque es que si por casualidad está paseando el perro y pasa por tu casa y te escuchó, y no te van a preguntar. Entonces este tipo de reuniones se hacen y la verdad la gente no habla de política. No porque no quieran. Yo lo que percibí es como una alegría contenida. Está aquí, atorada. Todavía Venezuela no es libre y ese grito de libertad no va a salir hasta que lo logremos, porque insisto, se fue Maduro, pero quedan los peores allá adentro. Ay, pues muchísimas gracias, Nina. Es
impresionante, es algo muy, muy impactante el escuchar tu testimonio. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por compartirnos esto, que es algo tan delicado, porque sabemos que tú todavía tienes amigos, todavía tienes conocidos en Venezuela, entonces debe ser algo que personalmente pues te duele ver a tu país que no es libre. Sí. Está a un pelito de ser libre, pero ese pelito Sí. puede que regresen y que siga siendo todo perfectamente igual, o puede que todo cambie. Y justo cuando pasó todo esto de la captura de Nicolás Maduro, pues se avivó mucho como la conversación y el debate en redes sociales. Y yo siempre me mantuve en la postura, es que realmente sí, puedes tener tus pensamientos y tal vez opinar, pero quien realmente lo vive es un venezolano. Y ahí sí no podemos ponernos en los zapatos hasta que realmente se vive como nos estás contando. Claro, y tampoco puedes hablar de Irán sin ponerte los zapatos de un iraní, pero es bien importante difundirlo. Sí, sí, sí. Aunque no seas venezolano, aunque no seas de Irán, porque lo que está pasando en Irán, Sí, van también. un montón de muertos también por manifestarse en contra de un régimen. Aunque no seas de esos países, es bien importante difundirlo porque son países en donde el hermetismo y en donde la información no la hay. Sí, Entonces sí. ahí es donde entra el rol del periodista de salir y decirlo. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa todo el tiempo. Claro, claro. Antes de irnos, me gustaría hacerte una última pregunta muy breve. ¿Qué le dirías a las personas que no son venezolanas y que están defendiendo a Nicolás Maduro y que están llamando esto una invasión y están viendo esto como si hubieran ultrajado la democracia, la soberanía y la libertad de Venezuela? Bueno, que no conocen la historia. Exacto. Si quieres una respuesta concreta, que no conocen la historia. Me da mucha rabia cuando la gente dice, y me convierto en una periodista muy extraña porque no soy objetiva, perdón. No puede existir la objetividad. Pero me da mucha rabia cuando la gente dice es que los Estados Unidos está haciendo eso para robarle el petróleo a Venezuela. Venezuela tiene 26 años entregándole el petróleo a China, a Rusia, a Cuba, a Irán. Sí. Entonces, hace 26 años que no vemos una gota de petróleo. No la seguiremos viendo, estamos claros, pero al menos a costa de la libertad, pues ahí lo tienes. Sí, y es a lo que me refería, o sea, hay personas ahorita diciendo, es que eso fue ilegal y la soberanía de un país, ¿por qué no te Mira, pones a hablar de ¿tú los crees que un derechos? país que está protegido por Rusia y que tiene las armas que tiene, obsoletas, pero ahí las tiene, Ujú. no, nadie se dio cuenta que había un avión sobrevolando Caracas? No lo sé. Entonces, no sé qué tan ilegal fue. Ujú. Tuvo que haber venido ayuda de adentro. En tierra y por aire, y no sé qué tan cercano al gobierno de Maduro. Muy seguramente sí. Pero que no le digan y que no le cuenten porque aquí tú misma nos contaste tu testimonio y muchísimas gracias por haber A compartido ustedes esto con por no nosotros. soltar el tema de Venezuela hasta que no sea libre, por favor. Nina, tu sorbito de la Tole, ¿con qué te quedas? Ay, tengo muy pegada en el corazón la frase Venezuela no es libre. No es libre. Falta muchísimo por hacer. Y esa palabra a veces la damos por hecho. En la vida, en ámbito país, ámbito vida personal, ámbito todo. Y no siempre lo tenemos. Así que por la libertad siempre hay que estar trabajando y es lo que nos queda, a mi caso como ciudadana, como periodista, seguir alzando la voz hasta que Venezuela sea libre. América López, tu sorbito de la Tole del día. Pues miren, a mí justo cuando pasó todo esto de la captura, pues sí me resonó mucho este debate y estas posturas que tomaron muchas personas en redes sociales, porque sí hubo algunos que justo defendieron de que ya era necesario, como fuera, que cayera el dictador. Y otras personas que señalaban de que no, es que cómo se van a meter a Estados Unidos, una intervención, bla, bla, bla. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que es bien fácil poder hablar desde una red social o escribir algo, ¿no? Pero realmente quienes lo viven son las personas que están ahí y las personas que están ahí, como bien nos contaste, Nina, son las que menos saben. Entonces, tenemos que seguir hablando Los de esto. sorbitos atoles se pueden no refutar, sería platicar o no. Sí,
Rápido. Tú dale. ¿Sabes cuántas veces salí a marchar? Acabé las suelas de mis zapatos. ¿Sabes? O sea, es que se agotó. Claro que yo no quiero que mi país sea invadido. Por supuesto que no, ni por Estados Unidos ni por nadie. Pero ¿qué otra opción había? Exacto. Ya es el nivel de desesperación. Marchas. A ver, a mi hermano lo torturaron, por eso estamos fuera del país. A mí me pusieron un fusil en la cabeza, pidiendo libertad. Mi única arma eran mis manitas así de, por favor, nada. Entonces, te cansas. Sí, sí. Y es bien fácil, ¿no? Criticar o tomar Exacto, postura desde... porque no marchaste tantos Exacto. kilómetros. Pues yo me quedo con esa felicidad amarga, esa felicidad contenida, como tú lo llamaste, de los venezolanos que, debiendo ser un momento tan feliz, que pueden volver a respirar, no es así, porque no pueden celebrar, porque todavía está la gente en los colectivos, en el ejército, en la policía vigilándolos, y dos, que me parece aún más preocupante, el hecho que todavía hay gente del chavismo que maneja toda esa red gigantesca. O sea, solamente cortaron una ramita. Una ramita que era Ya la me van cara. a hacer llorar, me hacen un nudo en la garganta, porque el dolor de patria, de verdad, no, espero que nunca lo tengan que sentir. Por eso hay que trabajar siempre por la libertad. Pues sí, hay que trabajar por la libertad, hay que defender nuestra libertad, y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Recordemos, no estamos nosotros completamente libres ni somos inmunes de poder perder esa libertad como país. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.